Estábamos, disculpen el retraso que viene provocado por la mesa previa, que también se ha prolongado, y porque estábamos intentando ahora mismo ponernos en contacto con Ignacio Doncel, que está en Miami, que es el director de American Read Spanish y que tenía mucho que decir, que tiene mucho que decir, sobre la estrategia de internacionalización de la industria editorial española en Estados Unidos, pero los riesgos del directo, una vez más, nos han jugado una mala pasada y no conseguimos que se instale adecuadamente el complemento de Hangout. Bueno, sea como fuere, permítanme en todo caso agradecer y presentar a las personas que sí están en la mesa y han podido llegar y que son igualmente expertos por diversas razones en esta misma materia, y comenzaré por Blanca Rosa Roca, que es la directora de la editorial Roca. ¿Me tengo que acercar más el micrófono? ¿Sí? No doy suficiente do de pecho, ¿no? Me lo acerco. Que es la directora, ahora mejor, ¿verdad? Me escucho hasta a mí mismo, así que es la directora de la editorial Roca, una editorial mediana en España. En los últimos años, a mi juicio, una de las más activas precisamente en la estrategia de internacionalización, ¿no? de su sello y de llegada a Estados Unidos, al menos hasta donde yo puedo percibir, y por eso en buena medida está en esta mesa, para que nos explique qué hace una editorial pequeña, mediana en España para poder posicionarse en ese país. Antes, eso sí, fue la directora de un gran grupo, el Grupo Z, por tanto también tiene experiencia sobrada en ese aspecto. A mi izquierda también Antonio María Ávila, el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, también promotor del proyecto de American Read Spanish y, sobre todo, está esta tarde aquí porque es uno de los responsables de toda la estrategia de internacionalización del sector editorial español. Por tanto, podrá contarnos cuál es la estrategia de futuro, ¿no? Y a Antonio de Marco, a mi derecha, está invitado porque él ha sido director de Amazon Book España, también pasó por Estados Unidos, por tanto conoce muy bien el mercado digital, esa realidad pujante e irreversible que cambiará todas las, que ya está cambiando, que ya ha cambiado todas las reglas del juego, y me interesaba mucho también conocer su punto de vista a este respecto. Permítame tomarme 5 minutos, ya que además Ignacio seguramente no pueda intervenir, solo para establecer el marco de la discusión, si os parece, e inmediatamente después pasamos. Antonio me deja además hacer lo que me parezca, así que me tomo la palabra. Voy a establecer simplemente lo que es el marco de la discusión para dar pie después a un turno de preguntas y de respuestas, ¿no? Como todos los que están aquí saben, tradicionalmente Iberoamérica, casi no hace falta decirlo porque parece una obviedad, el mercado iberoamericano era el mercado natural de la industria editorial española, y no en vano la mayoría de los grandes grupos se establecieron en esos países y sus cifras de negocio dependían en gran medida de ello. Paradójicamente, esa dependencia, tal como yo la analizo y la radiografío, se ha incrementado y se ha duplicado. Ahora es más necesario que nunca. De hecho, los editores, cuando se hablan con ellos y se analizan las cifras, dicen que de un 20% de dependencia, digamos, o de facturación y de cifra de negocio en el mercado iberoamericano global, ahora es un 40%. Su dependencia ha pasado. Y eso ahí tiene una razón, al menos para mí, muy clara, y es el descenso abrupto de la facturación en nuestro propio mercado interior, ¿no? Saben que desde el 2008 hasta el 2014, que es el último año del que contamos cifras, la facturación ha descendido un 40%, de los 3.100 millones a los 2.100 millones aproximadamente, por tanto un descenso de 1.000 millones y una caída del 40% de facturación, algo que por muchos repuntes ocasionales que existan, como puede ser San Jordi y otros tantos, y quizá en esto podamos discutirlo, no subsanará jamás lo que ha venido sucediendo. Y la industria editorial española tiene que buscar nuevos mercados. Claro, la industria en aquellos mercados que comparten una misma lengua y un mismo, quizá parte de una misma cultura, son mercados en expansión natural, pero no debemos desdeñar en absoluto lo que sucede en la propia Europa, mercados árabes, chinos, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en este caso en el mercado norteamericano, que es el objeto que nos trae aquí. Y déjenme dar un par de pinceladas sobre el mercado norteamericano. Tres elementos y con esto concluyo lo que es el relato del marco de la discusión. Si bien es cierto, como nos dicen las cifras de la proyección sociodemográfica, que el mercado norteamericano tiene ahora mismo 57 millones de hispanohablantes, ¿no? Un 17,7% de la población, uno de cada 6 norteamericanos son de origen hispano, y que incluso que la proyección hacia el 2060 es de 119-120 millones de hispanohablantes. El problema que detecta la Pew Research Center, que es uno, como seguramente conozcan, uno de los centros de investigación más acreditados en Estados Unidos, lo que nos dice es que los latinos de primera generación confiesan
que entre el 80 y el 90% de ellos hablan y leen muy bien español y que incluso consumen contenidos en esa lengua. El problema proviene de que cuando se hace esa misma pregunta a los latinos de tercera generación, los que están radicados en lugares como Los Ángeles, Texas, Florida, lugar donde debería estar Ignacio, o Nueva York, solamente el 38% dice que habla ocasionalmente el español y que el 26% lee español. Por tanto, es obvio que los latinos de tercera generación, los jóvenes, pretenden hablar inglés y no su lengua materna de origen, precisamente para integrarse de una manera más natural en la ciudadanía, en el ámbito cultural norteamericano. Además, y esto les puede resultar quizá también chocante, y este es el segundo dato, el esfuerzo de la industria editorial española no ha sido excesivamente fructífero, porque las cifras de Fedecali y del Comercio Exterior Español nos dicen lo siguiente. Fedecali dice que entre los años 2000 y 2011 se pasó de facturar 29.500 millones a 12.078 millones en Estados Unidos. La cifra de comercio exterior del libro dice que de 20.390 en el 2004 se pasó a 14.260 en 2013. 6.130 millones de euros menos. Además, las industrias editoriales de los distintos países latinoamericanos ya no son lo que eran, afortunadamente, es decir, compiten en igualdad de condiciones, han madurado. Y el mercado de la lengua en español, el mercado editorial de la lengua en español, es un mercado global y muy competitivo, y las editoriales mexicanas, colombianas, argentinas, intentan también, por supuesto, llegar al mercado norteamericano. Y por último, el último dato, hablábamos antes de esta generación, de esta tercera generación de hispanos en Estados Unidos, que no debemos perder de vista que son nativos digitales. Y los nativos digitales existen. Consumen otra clase de contenidos, seguramente no los que nosotros queramos exportar ni vender. Los consumen en otros canales y en otros formatos. Se calcula que entre el 50 y el 60% además de la compra institucional en Estados Unidos, es decir, bibliotecas, universidades, etcétera, etcétera, se hace ya solo y exclusivamente en soportes digitales. Por tanto, una de las preguntas que obviamente haré a Antonio, a Blanca, a los dos Antonios, es hasta qué punto se han desarrollado las infraestructuras, las redes, las plataformas para hacer llegar a estos posibles usuarios esos contenidos diferenciados. Y voy a empezar con Antonio María Ávila, que sería la pregunta que hubiese querido formular a Ignacio para que nos hable de American Reader Spanish, ¿no? Una iniciativa que proviene en buena medida del esfuerzo de la Federación de Gremios de Editores de España, para que nos hable de qué se ha hecho y qué perspectivas de futuro hay ante un mercado como el que he dibujado. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. En primer lugar, American Reader Spanish. American Reader Spanish efectivamente es una iniciativa que lanza la Federación de Gremios de Editores Española y el ICEC, prácticamente 50-50, en algunos años casi 70% la Federación, 30% ICEC. Ahora quizá el ICEC tenga mayor porcentaje que la Federación en función de las circunstancias económicas de las diversas instituciones. Digamos que el mercado norteamericano, que siempre me gusta señalar que es un mercado colosal, no nos olvidemos que es un continente, o al menos un subcontinente, es mucho mayor que Europa. A Europa la vemos fragmentada y, sin embargo, creemos que Estados Unidos es muy pequeñito, no. Y además es un mercado terriblemente maduro. Había sido siempre una especie de asignatura pendiente y no aprobada para la edición española. Efectivamente, la edición española se ha situado bien en la Unión Europea y en Iberoamérica, pero en el mercado norteamericano no. No porque sean mercados naturales. Yo siempre me gusta recordar que quien hegemonizaba la exportación a Iberoamérica hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial era una editorial francesa. Yo, en los temas de los seres humanos, veo casi siempre poca naturalidad y mucha artificialidad, o sea que no es tan natural. Pero por las razones que sea, el mercado norteamericano se nos resistía. No es que no hubiera habido intentos, ha habido mucho y se ha perdido muchísimo dinero. Se han creado sociedades que quebraron con derroches millonarios para la época, estoy hablando de 1.000 millones de pesetas de principios de los 70, que era un dineral. Se idearon ferias específicas para el español, en concreto la de San Antonio, otro fracaso glorioso, porque no había un alma. Y en un momento determinado,
detectamos que, bueno, que si lo hacíamos bien en Europa, si lo hacíamos bien en Iberoamérica, ¿qué nos pasaba con Estados Unidos? Y lo primero que se hizo fue hacer un análisis de marketing estratégico. ¿Cuál era realmente el mercado del español en Estados Unidos? La elaboración de esa información de marketing estratégico duró 2 años y nos dio mucha pista. Nos dio una pista primera muy importante. No podíamos abarcar todos los Estados Unidos, sino que había que centrarse en una parte de ellas. Se seleccionaron en función de las dimensiones de la población, de la existencia de comunidades iberoamericanas, y también quiero hacer una referencia a ello porque también nos parecen únicas y están muy fragmentadas. Seleccionamos 5. También qué vías, y seleccionamos 2 posibles vías. Una es la red de biblioteca. Los norteamericanos tienen una excelente red de biblioteca, nada parecida a la incipiente red que tenemos nosotros, y que cuanto que ha llegado la crisis, los poderes públicos, da lo mismo la nacionalidad, el partido, la región, la han dejado caer, que es una demostración del interés que tienen por la cultura todos los políticos de este país. Sí era una red buena. Y el circuito educativo. Hemos tenido un éxito bastante notable en la red de bibliotecas públicas. Ahora diré las acciones fundamentales que se hacen desde American Re Spanish y que se hacen hoy diariamente, porque se hacen diariamente, y no hemos tenido suficiente éxito en el sistema educativo. También es el sistema más burocratizado, donde hay más intervención de las administraciones. No es que no se haya intentado, pero las editoriales norteamericanas están allí, compiten y editan en español, no hay que olvidarlo. Y en la red de bibliotecas sí se ha tenido un éxito relativo, tanto en 3 subsectores muy concretos: el libro infantil y juvenil, el libro religioso y en el sector de las bibliotecas académicas. Ahí el tema ha funcionado, se incrementó las exportaciones. Yo ya le avisé a Joaquín que no es verdad que haya bajado la exportación. Ha bajado la exportación desde España, porque con esto de la globalización muchos editores españoles imprimen en China y la exportación se hace hacia Estados Unidos directamente en China. Todas las cifras que ha dado las tiene que incrementar como mínimo en un 20%. Y además es un fenómeno que no solo está ocurriendo ya con Estados Unidos, sino que está ocurriendo con el resto de los países americanos. También tenemos fuentes dentro del FEDECALI para saber esas cantidades, porque el seguro lo siguen haciendo con las cámaras del libro y por ahí sabemos esas cantidades en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, sí ha habido un éxito respecto de American Re Spanish en el total de la exportación, cualquiera que sea el camino, directamente desde China por un encargo, directamente desde España y fundamentalmente, insisto, por las bibliotecas. De hecho, Estados Unidos aparecía en la lista de los exportadores iberoamericanos del conjunto de países el 8º y el 9º y no baja ahora del 3er lugar. Luego, y para muchos editores españoles es un mercado fundamental para sus equilibrios económicos. No hemos tenido éxito, como decía, en el sistema educativo, aunque hay algún caso que empiezan a prescribir sus libros en el sistema educativo, porque el sistema educativo en cualquier país tiene características propias y hay que lidiar con las burocracias que en aquel país son los condados, y que son condados muy distintos. Para que se hagan idea, hay muchos estados, no hay muchos, pero hay varios donde el español es una opción obligatoria desde el punto de vista legal, pero no ponen los recursos presupuestarios, con lo cual nunca se lleva a la práctica. Y es una asignatura pendiente. En American Re Spanish, aparte de hacer esa selección, decidimos crear una especie que ha ido variando de newsletter, que es diaria, donde se da información permanentemente de la edición española. Las editoriales mandan sus novedades, sus características, sus noticias. Va a 40.000, es visitada por 40.000 profesionales del sector, o sea, libreros, bibliotecarios norteamericanos, que no es una cifra baladí, porque entenderán ustedes que la inmensa mayoría de los profesionales norteamericanos pasan olímpicamente del español, que el español es un idioma pujante porque se habla en la calle, pero insistía hace un rato en que nos parece que hay 50 millones, pero no son 50 millones homogéneos.
No es lo mismo la comunidad cubana y el libro que hay que hacerle a la comunidad cubana en Miami que el libro que hay que hacerle a la comunidad puertorriqueña en Nueva York o a la comunidad chicana, que son exclusivamente los mexicanos. Los que no son mexicanos no son chicanos, son o colombianos o son caribeños, son otras cosas, que es una comunidad muchísimo más fragmentada de la que nos parece. Además, es una vivencia muy norteamericana. Lo que está pasando con el español le pasó a la comunidad alemana o a la comunidad sueca. En Alemania, en Estados Unidos había montones de alemanes, periódicos alemanes, editoriales que editaban en alemán, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, donde decidieron ya olvidarse de su madre patria. No está pasando eso con el español en tanto en cuanto subsistan las abuelas, porque efectivamente, en primer lugar, una parte muy importante y muy reciente de los que llegan son básicamente analfabetos, no leen ni en inglés ni en español, que ese es otro dato que conviene no olvidar. En segundo lugar, cuando comienzan a situarse, ellos trabajan y quieren aprender, como es lógico, el inglés, pues para ascender socialmente, que es muy legítimo. Y profesionalmente usan el inglés, pero en sus casas hablan el español, en tanto en cuanto subsistan las abuelas y algunas madres, porque las abuelas hablan en español. La figura de la abuela es muy importante, ¿eh? Entonces, ese es el trabajo que hemos querido hacer, como el trabajo con las universidades, la traída de bibliotecarios norteamericanos a nuestra propia feria, al LIBER, para establecer unas relaciones correctas, y vienen bastante, y han venido a lo largo del tiempo bastante, con lo cual están... Ya está. Como solo hay un micrófono, no puedo... Eso es. Ya corto el rollo, pero vamos, que es muy complicado aquel mercado. Hijo, que no me dijiste el tiempo. No, gracias, Antonio. No, es que además, como solo tenemos un micrófono, no hay manera de que nos escuchemos unos a otros. Sí, pero... Además, si le dejamos hablar a Antonio, cerramos IFEMA esta noche y todavía continuamos hablando. Entonces, muchas gracias por la visión institucional, que después, si cabe, espero que tengamos algo de tiempo para poder discutirla. Y me gustaría conocer ahora otra experiencia, ¿no? Hemos pasado de la experiencia institucional y me gustaría conocer la experiencia de guerrilla, ¿no? O sea, la experiencia de una editorial pequeña, mediana, que tiene que buscar internacionalización de sus contenidos y tiene que enfrentarse al mercado norteamericano. Y me gustaría conocer de primera persona, de boca de Blanca Rosa, qué están haciendo ellos, ¿no? Si están buscando alianzas, si están diseñando contenidos específicos para ese segmento de la población que hemos estado describiendo ahora mismo, si traducen, si no lo hacen, sí, en fin, todo lo que Blanca Rosa quiera describirnos de su estrategia. Pues yo quería empezar, y es lo primero que había escrito, con lo que terminaba Antonio, que es que decimos 57 millones, pero es que no tiene nada que ver. Es como si hablamos de los andaluces, los suecos y los no sé, rusos en Europa. Es que no tiene nada que ver un colombiano con un puertorriqueño, con tal, y todo ese prisma de nacionalidades está en Estados Unidos. Los chicanos que decía, que también es una población muy importante, creo que es la mayoría viene de México, pero no tiene nada que ver. Y están diseminados por muchas partes de todo Estados Unidos. Entonces llegar a ellos es muy difícil. Justamente una de las ferias que decía Antonio del español, yo estuve en la de Houston, que éramos 4 gatos. No, era Houston. Yo estuve en la de Houston porque yo desde el comienzo pensaba que el español en Estados Unidos, nuestros libros se tenían que vender allí. Y entonces vimos esa dificultad. Desde el comienzo, entonces, bueno, pues vendíamos a Barnes & Noble cuando se creó Barnes & Noble, vendíamos a donde podíamos. Yo me acuerdo que fui a una librería que estaba, creo que en la calle 14, que era Lectorum, que luego se convirtió en distribuidora, a hablar con los dueños de hace también, estamos hablando de hace 20 y pico años, 24 años o así, a buscar dónde podíamos vender a través de las bibliotecas. Las bibliotecas, coincido también que las bibliotecas para nosotros es el primer cliente que tenemos. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Cuando creé Roca hace 10 años, 11 ya, era también otro mercado que yo quería abordar. Entonces se creó un consorcio de editores españoles independientes, en el que Urano lideraba, porque ya lo tenía hecho. Creamos un consorcio de 5 editores, entonces tenemos allí una organización en Miami, que es Spanish Publishers, en la que
Otros editores también son distribuidos, pero participamos en los gastos comunes del almacén, de los vendedores, de la persona de administración, etcétera, y desde ahí distribuimos a todo Estados Unidos. Lógicamente, el mercado es un mercado vivo. Pues hubo hace 4 años, cerraron Borders y de golpe se nos fue uno de los primeros clientes. O sea, eso va cambiando. Barnes & Noble está cerrando muchas librerías en las que estaba el español. Entonces, bueno, es un mercado importante, pero muy difícil. Entonces, el mercado mejor, el 47% de las ventas que hace Spanish Publishers es a las bibliotecas, que además es donde yo creo que es donde se puede promocionar, una de las maneras de promocionar mejor el español. También nosotros lo que hacemos es enviar los libros desde España a Estados Unidos, excepto las grandes ventas cuando sacamos un Nicholas Sparks, por ejemplo, que sabemos que es un libro que en Estados Unidos vende bien. Pues entonces lo imprimimos en Estados Unidos porque queremos salir con la novedad en inglés, porque entonces ganas toda la promoción que se hace de la novela en inglés, pues entonces ganas eso para la novela en español. En algunos casos, por ejemplo, Christopher Paolini, que también es un autor que allí vendemos mucho, entonces también pues intentamos imprimir allí para estar lo más cerca posible de la edición inglesa. Buscamos alianzas también. Tenemos, aparte de Roca, hay otra empresa que hemos creado hace poco, que es Ciudad de Libros, que es puramente digital, y ahí nos hemos asociado con Open Road para hacer todo el marketing en Estados Unidos. Ciudad de Libros es una recuperación de grandes títulos, de grandes bestsellers, de premios Nobel que están desaparecidos en los estantes de las librerías y les queremos dar una nueva vida digital. Entonces, en ese caso, nosotros nos ocupamos del marketing y distribución en España y en Latinoamérica y Open Road en Estados Unidos. No quiero hablar más, pero bueno, ahorita una pincelada. Me gustaría preguntarte, has hablado de la exportáis o imprimís, por tanto, el contenido que se desarrolla en España es el que se pretende vender, comercializar en Estados Unidos. ¿Habéis pensado en algún tipo de estrategia de diseño de productos adaptados a ese perfil sociodemográfico que hemos descrito antes, de una población hispanoamericana, sobre todo mexicana, de tercera generación, que seguramente consuma cosas completamente diferentes a las que estábamos pensando? La verdad es que lo hemos hecho un par de veces, pero no lo hemos hecho bien, o por lo menos no ha funcionado, entonces no. Lo único que hacemos es, a veces, en el caso, por ejemplo, de Sparks, sí que hacer la portada, no la portada que hacemos en España, sino para Estados Unidos, pero no mucho más, la verdad. Pues vamos a tocar el tercero de los temas. Hemos pasado de la visión más institucional, de la visión de la editorial que busca internacionalizar sus contenidos, y ahora me gustaría hablar del ámbito de lo digital, ¿no? Al que aludía inicialmente. Y para eso tener a Antonio aquí es un lujo también, Antonio de Marco. Y la pregunta que te voy a empezar a hacer, Antonio, es: ¿crees que existen las plataformas, los canales y los medios digitales para comercializar y distribuir los productos, los contenidos en español en Estados Unidos, suficientes? Voy a contarte un poco del pasado, que yo creo que es importante. Sí, sí. Vale. Y contesta como quieras. A ver, yo empecé en el año 1991, me fui a dirigir Santillana y Alfagora en Estados Unidos. En ese momento no había... Estados Unidos era el gran dorado, institucional y no institucional, de donde todo el mundo pensaba que iba a salir de la crisis de los 90 y ganar dinero en el 92, etcétera. Éramos 4 editoriales realmente, 2 religiosas, Santillana y Fondo de Cultura Económica, y no había más editoriales allí en ese momento. Vendíamos, que es curioso, lo mismo que se está vendiendo ahora, a bibliotecas, a escuelas y a distritos. No vendíamos casi nada de trade. Y no hacíamos, digital era un sueño, no teníamos ni idea de lo que era. Entonces, yo creo que las editoriales españolas, la primera editorial española que se montó fue en el 1967, una tienda que montaba Santillana en Nueva York, y fue la primera vez que se pensó en vender libros. ¿Qué ha pasado? Yo estuve 12 años en distintas empresas en el mundo hispano en Estados Unidos, y ¿qué es lo que ha pasado, la evolución que había? Era muy difícil vender libros en Estados Unidos porque no había canales, no había distribución, era muy difícil. Los canales tradicionales no había en español. Es decir, cuando la primera vez que fuimos a hablar con Barnes & Noble de vender libros en español, le dijeron: bueno, estáis locos, si aquí nadie lee en español.
Posteriormente, yo creo que ha pasado mucho en estos 25 años. Ya hay distribuidores donde la gente puede distribuir, no solo como el caso de lo que hace Blanca, sino distribuidores norteamericanos como IPG que ya venden en todos los canales. Se ha abierto mucho y realmente el mercado español ha empezado a ser otra vez el dorado famoso que queríamos. Siempre es un dorado, nadie gana mucho dinero en Estados Unidos. Eso es un tema importante. Entonces, yo creo que es lo que ha pasado, que es lo que ha pasado últimamente. Es decir, y además, como siempre hay temas que son un poco los tipping points que van moviendo. En el año 92 fue como agua para chocolate, si os acordáis, fue un gran... De repente los editores norteamericanos dijeron, anda, si los hispanos también leen libros, porque vendieron 50.000 copias. Y a partir de ahí, todas las editoriales grandes norteamericanas empezaron a tener sus sellos, Vintage en español, y todo el mundo empezó otra vez a hablar. Ahora estamos un poco en el mismo tema. Con el tema digital, todas las editoriales norteamericanas están otra vez pensando, bueno, el tema digital nos puede hacer otra vez ganar dinero. Y todos los españoles estamos pensando con el tema digital podemos otra vez ganar dinero. ¿Qué ha pasado con el tema digital? En este momento, en Estados Unidos, el tema digital, hay un tema que yo creo que es importante entenderlo. No es tanto entre papel o ebook, o papel y audiobook, sino la compra física o la compra online. Yo creo que ese es el gran tema. En este momento, la librería que más libros tiene en español en este mundo se llama Amazon.com, que tiene 1,5 millones de libros que tú puedes comprar en Estados Unidos. Es decir, el catálogo ya no es un problema. Es decir, tú entras en Amazon y tienes 1.500.000. Es decir, más que después de inglés, francés y alemán, es mucho más que en alemán, creo que hay. Entonces, es decir, ya hay una oferta de la compra online. Ahora, el tema... ¿Qué es lo que hay un problema con el tema de donde se imprime, que se hace? El tema digital lo que nos está permitiendo es cambiar totalmente esos costos que tenía de transformación. Entonces, la gente está empezando, y de hecho lo comentamos en la comida, es decir, muchas editoriales españolas están vendiendo el 50% en ebooks en España y otro 50% en tiendas norteamericanas. Es decir, el mercado del ebook, el mercado digital de los digitales nos está permitiendo que sin grandes costos cualquier editorial pueda tener sus libros, o sea, sin costo realmente, pueda tener sus libros en un montón de tiendas y un montón de sitios que antes físicamente no existían y era muy difícil. Esto ha cambiado todo el panorama y ha vuelto otra vez a el dorado viene otra vez y todo el mundo veremos que las editoriales norteamericanas se quedan con los derechos. Empezamos en una revolución nueva que es importante, igual muy parecida que la que yo viví en el 92 cuando vivía en Los Ángeles. No sé si... Sí, no, justo lo hablábamos antes con Antonio, que ahora el digital, desde luego, es la mejor manera para poder distribuir a todos los puntos, llegar a todos los puntos, que con el papel es imposible. Pero es que ahora las grandes editoriales, y la última ha sido HarperCollins, que ha comprado ya Arlequín y se va a instalar en España, pero no es que se vaya a instalar en España, es que lo que compre, nos ha pasado a mí la semana pasada en la Feria de Londres, lo que compra para el mercado americano una autora, ya compra los derechos para el español también, para distribuirlo en todo el mundo. O sea, ya no va a permitir a los editores españoles tener los derechos, sino no. Yo compro el derecho del inglés, del español y no sé qué otro idioma, sí creo que era el alemán también. Se instalan en Europa, se instalan las empresas americanas y cada vez para los editores españoles va a ser más difícil conseguir esos derechos. Sí. Yo creo que es un tema muy importante porque es el tema... Yo creo que la venta de libros en Estados Unidos es un poco cíclica, es decir, tiene ciclos. Entonces, hay ciclos que cuando los editores, sobre todo los que mueven más el cotarro, que son los grandes editores, grupos editoriales norteamericanos, Random, etcétera, empiezan a moverse, todo el mundo empieza a moverse. Entonces, ahora yo creo que estamos en el tema digital, en ese otro ciclo, en el que los editores norteamericanos han empezado a ver que puede ser negocio, que puede ser un negocio interesante, junto con las cadenas de distribución Amazon, Barnes & Noble. Y se me ha olvidado un tema muy importante. Yo creo que viendo las oportunidades que un editor español pequeño tiene en Estados Unidos, coincido con el tema de las bibliotecas, que era lo que pasaba en el año 91, vuelve a pasar ahora y ha pasado con papel. Pero ahora es mucho más importante porque las bibliotecas norteamericanas están transformándose a una velocidad inmensa hacia lo digital.
Entonces, ese carro, que es un carro muy importante porque hay mucho dinero ahí, es un carro que las editoriales españolas deberían subirse a él y poderlo hacer. Desde ese punto de vista me gustaría preguntarle a Antonio María de Ávila ahora. Nos has hablado de la estrategia de American Read Spanish y de algo de la internacionalización, pero desde el punto de vista estrictamente digital, Antonio, ¿qué estrategia tiene en mente la Federación? ¿Cómo puede promover la presencia de los editores españoles allí? Ya deje caer el agua antes. Vamos a ver. Tiene una estrategia, como no puede ser de otra manera, institucional, puesto que el trabajo lo tiene que realizar cada editor y eso no lo va a sustituir ninguna asociación corporativa. No solo con el mantenimiento a través de la newsletter y de actividades complementarias de la newsletter que dan noticia permanentemente al mercado norteamericano. Aquí mismo, hace un rato, una de las editoriales que están en esta feria con Stan me señalaba que una alianza estratégica que había conseguido para entrar en el circuito de los condados, el circuito educativo, lo había conseguido gracias a lo que se hacía desde American Read Spanish. Eso es una parte de esa parte institucional. La otra es una que empezamos también a mitad de la década de los 2000, que nos costó trabajo y muchísimos recursos propios, que al principio nadie lo entendía bien, pero tengo que decir que es la mejor de Europa y así nos lo reconocen, puesto que nos han nombrado presidente de Editer precisamente en reconocimiento de nuestra materia, a propuesta de los anglosajones, por cierto, que es el distribuidor de información del libro en venta en español. ¿Qué puede hacer una institución? Bueno, pues facilitar los mecanismos tecnológicos que le permitan a todos sus socios, no solo a los grandes, porque los grandes posiblemente, que son dos, los grandes, no son más, podrían hacerlo con sus propios recursos, que todo el conjunto de sus metadatos estén presentes. Primero, que tengan metadatos, que hace 10 años nadie sabía lo que era un metadato. En segundo lugar, hacerlo en una plataforma unitaria, que es lo que le da fuerza, y yo tengo que decir que eso se ha conseguido, un éxito. Los libros vivos españoles, más de 530.000 en estos momentos, están dentro de esa plataforma. Son visitadas diariamente por centenares de clientes. No es que lo visiten, es que esos metadatos se incrustan en los sistemas de gestión de las bibliotecas o de los distribuidores digitales y no digitales. Y tengo que decir que una parte, un porcentaje importantísimo de los que chupan diariamente datos son precisamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa es, por un lado, American Read Spanish, por otro, el distribuidor de información del libro en venta, que es sumamente barato, porque puede salir a céntimos esos envíos, donde está la base por la que se están creciendo y la que permite además que plataformas españolas puedan actuar, tipo Libranda, puesto que los datos fundamentales están todos en DIL. E insisto, donde más se ve en Estados Unidos. No quebraron por culpa de los españoles. ¿Y por qué nos cortan a nosotros y no a los otros? Oye, que quebraban esas cadenas de librería no por culpa de los españoles, sino de los yanquis. Claro, eso está clarísimo. Una pequeña cosa. Yo creo que los metadatos están muy bien y es importantísimo, pero creo que lo que institucionalmente se debería apoyar a los editores, sobre todo los editores más pequeños, es cómo ellos pueden tener visibilidad en las plataformas de venta, y eso debería ser una de las partes que es la más importante, la visibilidad que puedas tener dentro de las plataformas. Sin visibilidad el catálogo y los metadatos no sirven para mucho. Está prohibido por las normas de la competencia. Bueno, está bien. Intentando atenernos a las normas de la organización, disculpadme, me gustaría dar la palabra a alguien entre el público, porque sé que por lo menos que Fernando Zapata nos va a preguntar, entonces, por lo menos, o no, pero dejar 5 minutos de diálogo si alguno de ustedes quiere participar. ¿Alguna consulta, pregunta, inquietud? ¿Le pueden pasar un micrófono?
A este señor, por favor. Antonio. A los del cine le han puesto 400 millones de pesetas, 800, pero hemos reducido a 400. Por eso, ahí voy. No es... Que usen bien los metadatos. Los metadatos son así. No se oye, me parece. ¿Se oye? No funciona, ¿eh? Ahora, ya. Ahí. Sí. Bueno. Bueno, no, es que tú formulaste una apreciación que yo escucho mucho en América Latina, que es el tema de la primera, la segunda y la tercera generación versus los informes de Pew Research o lo del censo, la Oficina del Censo Americana, que para el 2015 dicen que son ciertamente 51 o 56 millones. Pero los editores de siempre yo he escuchado que ese número de hispanohablantes, con las consecuencias hoy que se refieren respecto de las terceras generaciones, no es muy atractivo. Sin embargo, ayer en otra mesa estaban hablando los de la producción audiovisual y venía un señor de una empresa de cable profesional, es decir, de una universidad que produce programas y transmite a la comunidad de Nueva York. Y él tomaba esas mismas cifras y hacía toda un elocuente futuro. Pero a mí no me queda claro, finalmente, para el mundo editorial, si eso es atractivo o no. Y tú formulaste la apreciación, pero no me pareció escuchar que hubiera alguna referencia. Yo estoy en calidad de moderador hoy, no de discutidor, me que parece normalmente que asumo. los del panel no resolvieron. Pero yo quería dejar encima de la mesa un dato sociodemográfico que me parece extraordinariamente relevante cuando uno es un productor de contenidos y tiene que intentar venderlos y distribuirlos en un país donde la tercera generación apenas lee en español. Sí. Y no pretende hacerlo porque lo que es, como recalcaba Antonio María, lo que pretende es ascender socialmente, para lo cual intenta borrar las huellas de su pasado, ni más ni menos. Entonces, ¿de qué forma creemos que esa tercera generación, o sea, cuando la primera desaparezca, dejará de leer? O sea, las abuelas, bueno, siguen existiendo, pero el día que desaparezcan y dejen de leer ya no tenemos mercado. ¿Qué hacemos con esa tercera generación de potenciales clientes y compradores que consumen contenidos en otras lenguas, en otros formatos y en otros soportes? ¿Está la industria editorial, a mi juicio, preparada para ese reto en general? Y no solo para la ficción, el trade, la no ficción, sino para la educación, lo científico, etcétera, etcétera. ¿Estamos o no lo estamos? Dado, además, la extraordinaria competencia que recalcaba Blanca Rosa, ¿no? De las propias editoriales norteamericanas que ya publican en cualquier lengua y de las propias editoriales iberoamericanas que también pretenden ocupar ese espacio. Entonces, yo simplemente digo que en esa marmita hay que poner todos los ingredientes e intentar de ahí sacar algo, ¿no? Entonces nos queda el camino de la traducción. No, nosotros traducir los contenidos. Claro, perdona, y negociación de derechos. Esta es una discusión que se está haciendo siempre. Interviene Blanca. Bueno, porque tengo... Sí. No. Yo he montado otra editorial digital en inglés para traducir autores españoles y se vende poquísimo. Y de promoción se ha hecho, porque lo he visto en los medios, en medios americanos, en tal. Y al final, los únicos que he vendido es un autor que tengo americano, que tengo los derechos en inglés, que es Noah Gordon, que es un bestseller, que en América no vendía porque no era conocido, pero de ese llevamos vendidos 150.000 ebooks. Pero de los españoles, del que más, 1.500. Y los otros autores españoles, algunos más conocidos, otros menos, nada. Porque es que es muy difícil llegar al público, tanto el inglés como el español en Estados Unidos. Necesitas una promoción que las editoriales pequeñas no lo podemos hacer. O sea, que el tema yo lo pensé, por eso se llama Barcelona Digital Editions. Y entonces también lo hice pensando, bueno, pues vamos al inglés con autores españoles. Pues no. Hay fenómenos, por supuesto, Ruiz Zafón o La Catedral del Mar, o algunos de estos sí que han vendido, o Javier Sierra, han vendido mucho, pero son contados con una mano casi. Yo creo que el tema... Para mí la discusión otra vez del tema de que si en España
Si en Estados Unidos la tercera generación ya no va a leer, etcétera, en los últimos hace 25 años decían que la primera no va a leer, ya la que llega directamente, porque lo que quiere es aprender inglés directamente. Y por eso se hicieron los programas bilingües y por eso se hizo todo el tema. Y al final se han desaparecido y solo se hace inglés como segunda lengua. Yo creo que en los hogares, las estadísticas te lo dicen, en los hogares norteamericanos, la gente sigue consumiendo en español, pero está consumiendo cosas que son como la televisión o la música. Y lo que no está consumiendo es muchos libros. Entonces el problema es, yo estoy de acuerdo contigo, es que a lo mejor lo que le estamos dando en la parte como editores de libros no es lo que ellos quieren en ese momento. Es decir, porque, sin embargo, por ejemplo, la Biblia se vende mucho, es decir, se vende un montón. Es decir, entonces, hay cosas que a lo mejor no estamos dando los libros que sean. Yo comparto con Blanca, yo hice una prueba, una editorial en inglés, tradujimos a Rosa Montero y no funcionó. Es decir, intentamos a veces a lo mejor venderles cosas que no es los que hay. Y una última palabra para Antonio María. Yo creo que nunca hay que perder de vista las características idiosincráticas de los países. El mercado anglosajón, con carácter general, y a estos efectos los Estados Unidos son anglosajones, no se equivoquen ustedes, es un mercado profundamente proteccionista. Lo mismo pasa en Gran Bretaña. No porque pongan barreras jurídicas o administrativas, no. Es que le importa 3 soberanos pepinos lo que pasa fuera de su marco. O sea, son muy provincianos, si me apuran ustedes. Eso no le interesa un autor de fuera de ello. Algo parecido pasa, por desgracia, en Gran Bretaña. O sea, y es muy difícil penetrar con traducciones. La estrategia. ¿Y cuál es nuestra única posibilidad? Por un lado, que esa comunidad, que es muy fragmentada por nacionalidades, muy fragmentada por costumbres, porque nos emperramos en creer que todos tienen las mismas costumbres, muy fragmentada por sus orígenes, muy fragmentada por sus diversas situaciones, muy fragmentada geográficamente por niveles académicos, que eso también es importante, conserven el orgullo de su origen. Parte de American Rey Spanish era que tuvieran orgullo, por eso firmábamos acuerdos con todas las universidades que tienen secciones de español, Reforma y demás, porque, y creo que lo vamos a presentar en Liber, un estudio que hay sobre hábitos culturales, no solo del libro, bastante interesante en los Estados Unidos, y comparándolo con esas otras comunidades que llegaron a tener periódicos de grandes tiradas, digo la alemana porque era probablemente la más potente y que ha desaparecido, pueda conservarse si conseguimos un suficiente grado de homogeneidad. Y es lógico que comiencen por los contenidos audiovisuales, más fácil, necesitan menos atención. Y en eso los culebrones pueden desarrollar un nivel muy importante para que podamos conseguir una concentración un poco mejor en el mundo del libro. Pero ese es el reto el que hay que conseguir. Hay que homogeneizar una comunidad que no es homogénea, que debe de sentir orgullo de su origen. Terminamos. Solo permítanme refrendar lo que dice Antonio. Solo el 4% de los libros editados en Estados Unidos son traducciones, solo un 4%, del cual solo un 1% es ficción. Solo un 1% es ficción. Y hace poco en el diario El País, en la sección de Cultura, apareció un artículo que se titulaba así precisamente: el sueño americano de la literatura en español no logra despegar. Así que bueno, yo me despido, antes de que las fuerzas del orden nos disgreguen, con un sueño renovado. Ojalá consigamos por lo menos aumentar las cifras de venta del español en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los integrantes de la mesa. Ya.